Dios les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros en este día. También gracias por suscribirse a nuestro canal y gracias por compartirlo con otros. En este día vamos a proseguir con la serie ¿Por qué necesitamos la Biblia? Hemos visto algunas razones. En primer lugar, necesitamos la Biblia porque es la única revelación del Dios Todopoderoso, creador y sustentador del universo. La Biblia es una revelación superior a la naturaleza y a cualquier fuente de información entre los seres humanos. También necesitamos la Biblia porque es nuestra única guía moral, infalible, que puede ayudarnos a vivir cumpliendo con el propósito para el que Dios nos creó, viviendo en armonía con Dios y con los demás, amando y sirviendo. Y en esta ocasión veremos que necesitamos la Biblia para entender un concepto muy importante en la vida humana, la verdadera felicidad y cómo conseguirla. Por ello, nuestro tema en esta ocasión es la Biblia y la felicidad. Oremos pidiendo la bendición del Señor para su palabra, para nuestras vidas. Padre Santo, gracias por la oportunidad de poder dirigirnos a la audiencia a través de esta plataforma. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé luz para poder entender tu palabra, para poder comunicarla y que ella, Señor, pueda hacer eco en los corazones. Tú conoces la necesidad de cada uno de aquellos que nos estarán viendo, Señor, y permite que a través de tu palabra encuentren respuestas para su vida personal. En tus manos, quienes estamos a cargo de este proyecto, y en tus manos todos aquellos que habrán de ser nuestro auditorio, Señor, en la exposición de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y estimados hermanos y amigos, creo que la búsqueda más importante del ser humano es la búsqueda de la felicidad. Y algunas de las ideas para encontrar la felicidad son las siguientes. Unos piensan que acumulando riquezas, otros creen que al alcanzar la fama, algunos otros piensan que en el disfrute de los placeres temporales, que ciertamente traen una satisfacción temporal, pero pues más adelante pueden dejar a las personas vacías. En la Biblia tenemos un caso, el caso de Salomón. Salomón fue rico, fue famoso, tuvo mucha sabiduría, muchos admiradores, cientos de mujeres, pero al final de su vida terminó frustrado. Y en el último de sus libros, que es Eclesiastés, él escribió: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en base a esto nos preguntamos, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo podemos encontrarla? ¿Cuáles son las características de una vida feliz? Para encontrar respuestas a todo esto, pues vamos a la palabra de Dios, que es donde tenemos respuestas confiables de aquel que todo lo sabe, de nuestro sabio Dios. Voy a invitarles a que abran su Biblia en el libro de los Salmos, Salmo número 1, y voy a permitirme leer los versículos del 1 al 3, que van a ser la base bíblica de nuestro tema en este día, la Biblia y la felicidad. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Leyendo la Biblia encontramos que Dios desea la felicidad del ser humano. Por ello, hay alrededor de 50 referencias directas en la Biblia acerca de la felicidad. La mitad de ellas se encuentran en el libro de los Salmos. Y aquí, en este pasaje que hemos leído y en otros pasajes del Antiguo Testamento, para felicidad, en nuestra traducción se usa la expresión bienaventurado, que algunos traductores usan
que algunos traductores usan para describir esa palabra las expresiones feliz o dichoso. Pero bienaventurado procede de una palabra griega que es esher. En el texto hebreo en la Biblia encontramos para bienaventurado la expresión hebrea esher. Procede la expresión esher de una raíz verbal que significa avanzar, ir hacia adelante. Y para poder entender esa expresión debemos reconsiderar que la vida humana es un viaje, y en un viaje se tiene que avanzar continuamente. Cada día avanzamos, pero la cuestión es hacia dónde avanzamos, hacia dónde nos movemos. Y aquí creo que hay dos opciones frente a todo ser humano. La primera opción es el camino de Dios, el camino que Dios ha preparado para nosotros. Este camino ciertamente tiene dificultades, pero también nos provee de múltiples satisfacciones. Y al final le vamos a encontrar un destino glorioso. Hay otra opción, nuestro propio camino. Nuestro propio camino es a través de una vida egoísta, viviendo para nosotros mismos, ignorando al Creador y a los demás, a nuestros semejantes. Muchas ocasiones buscando nuestra propia satisfacción, los placeres temporales, y todo esto desafortunadamente habrá de terminar en frustración y ruina. Proverbios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, recto, bueno, pero su fin es camino de muerte. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte habla de estos dos caminos. En el capítulo 7 de San Mateo habla del camino angosto, el camino que lleva a la vida eterna, el camino ancho, que es fácil de transitar y desafortunadamente termina en perdición. En relación a los versículos que hemos leído, que nos hablan acerca de la felicidad y cómo obtenerla, primeramente encontramos en el versículo 1 una cosa muy importante. Y este versículo nos dice dónde no se encuentra la felicidad. ¿Dónde no se encuentra la felicidad? Y se menciona en este versículo 3 lugares donde no se encuentra la felicidad. Ya leímos, pero vamos a volver a leer. Dice ahí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el primer lugar donde no se encuentra la felicidad es el consejo de malos. ¿Qué es un consejo? El consejo es la reunión o el lugar donde se toman decisiones. Y aquí creo que tendríamos que preguntarnos, ¿quiénes influyen en nuestras decisiones personales? ¿Son nuestras realmente? ¿O son resultado del consejo de otras personas, de la influencia de otras personas? En la Biblia, en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, se nos habla de un rey, el rey Roboam, hijo del rey Salomón. La Biblia dice que cuando él heredó el trono, cuando fue coronado rey, el pueblo se acercó a él para pedirle que pues fuera más consciente con ellos como súbditos y que rebajara los impuestos, las cargas fiscales que habían sido muy fuertes en el tiempo de Salomón. Y él les dijo, está bien, considero su petición, denme 3 días para meditar, para buscar solución y regresen. Y él buscó consejo en 2 grupos, en dos consejos, valga la redundancia. Primero fue con los ancianos que habían sido consejeros de su padre. Les dijo, fíjense en ustedes que el pueblo me pide esto y esto y esto. Y los ancianos, hombres sabios de experiencia, les dijeron, el pueblo tiene razón. Tu padre ha sido muy cruel en cuanto a la carga fiscal, ha sido muy exigente. Si tú quieres que el pueblo te aprecie, se someta a tu voluntad y te considere como un buen gobernante, bájale los impuestos. Y pues ese fue el consejo de los ancianos, pero no contento con eso, fue con sus amigos, como decimos aquí en México, con la banda, con aquellos con los que se crió y
participó durante su adolescencia y su juventud y les presentó también la misma cuestión. Miren, el pueblo me pide que rebaje la carga fiscal, ¿qué hago? Y los jóvenes, sus amigos le dijeron, mira, si tú desde ese momento empiezas a flaquear y ven en ti un carácter débil, después no te los vas a quitar de encima. Tú diles que si tu padre fue pues cruel con ellos en cuanto a la carga fiscal, en cuanto al pago de impuestos, tú vas a ser más difícil todavía. Desafortunadamente Roboam siguió el consejo de los jóvenes, de sus amigos, y la Biblia nos habla de una historia muy triste. El pueblo de Israel, compuesto por 12 tribus, que había permanecido unido por muchos años, aproximadamente como unos, unos 100 años, ese pueblo se dividió. 10 tribus se separaron y dijeron, no queremos saber nada de Roboam, ni de David, ni de Salomón. Nos vamos a gobernar aparte. Y él se quedó solamente con 2 tribus, las tribus de Judá y de Benjamín. Por eso dice la Escritura que aquel que sigue el consejo de aquellos que no tienen experiencia y que no tienen valores, van a tener serios problemas. Nunca conocerán la felicidad. Irán por un camino equivocado. Pero sigue diciendo este versículo que estamos comentando, que la felicidad no se encuentra tampoco en el camino de pecadores. Consejo de malos, camino de pecadores. Desde el punto de vista metafórico, la palabra camino en la Biblia significa estilo de vida personal, la manera como viven los que nos rodean, la moda, diría alguien. Y aquí hay otra pregunta muy importante a considerar, estimados amigos y hermanos. ¿Quién determina nuestro estilo de vida? ¿A quién estamos imitando en nuestra manera de vivir? Esto es muy serio porque, por ejemplo, observando el estilo de vida de nuestra cultura, de nuestra gente en este fin de año, el estilo de vida determinó fiestas, comilonas, borracheras, desenfrenos, libertinaje, desoyendo las indicaciones de las autoridades en cuanto a medidas sanitarias por causa de la pandemia y sobre todo haciendo caso omiso a la situación que se estaba viviendo. Y desafortunadamente a las pocas semanas, todos lo sabemos, hubo una estela de enfermos y de muerte que nos ha traído una crisis sanitaria muy fuerte. Qué triste, porque ese tiempo, el fin de año, debía haber sido un tiempo para agradecer al Señor, porque nos ha guardado en medio de esta situación y otras muchas. Y sobre todo dar gracias a Dios, porque hace más de 2000 años el Señor mandó al Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La felicidad no se encuentra en el camino de pecadores, en el estilo de vida de nuestro mundo. Pero dice la última parte del versículo 1 que la felicidad no se encuentra en la silla de escarnecedores. Silla de escarnecedores, lugar donde se sientan los escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? Los que se burlan y blasfeman contra las cosas santas. Los que se burlan y blasfeman contra los valores, contra Dios, contra su palabra, contra los padres, contra la familia, y qué sé yo, la lista es muy larga. Y aquí la pregunta es, ¿con quiénes nos reunimos? ¿Con quiénes nos sentamos? ¿A qué lugares asistimos? ¿Qué valores tienen esas personas con las que convivimos? O tal vez no tengan valores. Si no tienen valores, estamos en grave riesgo, porque vamos a ser influidos por su manera de pensar, y eso habrá de complicar nuestra vida personal. Bueno, vamos a hacer un espacio para que ustedes piensen en lo que hemos platicado y en unos momentos continuamos con la segunda parte de esta enseñanza.